En 1976, hace casi 40 años, para la primera crisis del petróleo, alumnos de una universidad técnica norteamericana construyeron un vehículo de 900 kilos que aceleraba de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 10 segundos y tenía un rendimiento de 32 kilómetros por litro, es decir, unos 3 litros por cada 100 kilómetros. Y todo esto lo hacía usando un motor de combustión interna de 16 caballos de fuerza. El problema de estos datos es que sabemos que con 16 caballos de fuerza no se puede acelerar un vehículo de 900 kilos de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 10 segundos. Pero el detalle que hacía posible ese rendimiento y esa aceleración era que el vehículo era lo que hoy llamaríamos un híbrido hidráulico. Hoy llamamos híbrido eléctrico a un vehículo que usa un motor de combustión interna, motores eléctricos en las ruedas y acumuladores eléctricos, que son baterías. Y por tanto, un híbrido hidráulico es un vehículo con motor de combustión interna, con motores hidráulicos en las ruedas y acumuladores hidráulicos. Hoy, en el siglo XXI, podemos construir un vehículo híbrido que funciona como el de 1976, pero cambiando el motor de combustión convencional por un motor de combustión interna de 3 tiempos que genera directamente energía hidráulica y que presentaré en este video. La forma de trabajo del motor de 3 tiempos nos permite plantearnos como meta construir un automóvil que consuma 4 litros cada 100 kilómetros, dando lo mismo si esa distancia se transita en carretera o en ciudad. Hay que considerar que el vehículo de 1976 usaba acumuladores de acero. Hoy los acumuladores son de fibra de vidrio o carbono hasta un 70% más livianos. Pero eso es lo de menos. El motor de 3 tiempos recupera energía de frenado. Es un motor que se detiene en cada instante que no se necesita, dejando de quemar combustible. Por su diseño es un motor que gasta poco combustible en mover sus componentes. Y en base a eso y más, que un rendimiento de 4 litros por cada 100 kilómetros es más que esperable. Y eso se consigue con una mecánica sencilla, de fácil mantenimiento, que no requiere electrónica compleja ni baterías de litio. Un automóvil híbrido hidráulico es más eficiente, práctico y sostenible que un automóvil híbrido eléctrico. En el siglo XXI se han desarrollado automóviles y camiones híbridos hidráulicos que usan el mismo principio del vehículo de 1976. Estos nuevos equipos tienen un acumulador de alta presión, un acumulador de baja presión o estanque y pueden usar motores hidráulicos directamente en las ruedas o un único motor hidráulico que mueve el eje cardán. En este video explicativo usan cardán, pero la explicación es la misma si los motores hidráulicos van en las ruedas. En este híbrido hidráulico la presión de trabajo del aceite se obtiene mediante una bomba hidráulica que funciona con el motor de combustión, pero también se obtiene presión de aceite del motor hidráulico conectado al cardán, que funciona como bomba hidráulica cada vez que el vehículo frena. Todo motor hidráulico actúa como bomba cuando una fuerza externa hace girar su eje de salida. La limitación es que todos los sellos deben soportar la presión máxima de trabajo. Cuando el acumulador de alta presión está lleno, la marcha se inicia cuando se presiona el acelerador. Con esa orden, el aceite sale del acumulador de alta presión, pasa por el motor hidráulico haciéndolo girar, de forma que giran el cardán y las ruedas del vehículo. Y finalmente, el aceite sin presión llega al acumulador de baja presión. Cuando el acumulador de alta presión se vacía, el motor de combustión se enciende haciendo girar la bomba, y la bomba entrega directamente el caudal para que el motor hidráulico siga haciendo girar las ruedas. Si hay exceso de fluido, se almacenan en el acumulador de alta presión. Cuando se frena, en teoría, el motor de combustión se apaga y el motor hidráulico actúa como bomba, llenando el acumulador de alta presión. Cuando el conductor lo desea, vuelve a acelerar, usando la energía recuperada con la frenada, y nuevamente, cuando es necesario, el motor de combustión se vuelve a encender. Recuperar energía de frenado como energía hidráulica en acumuladores hidráulicos es más eficiente que recuperar energía eléctrica con acumuladores eléctricos, es decir, las baterías. Las frenadas fuertes que generan grandes corrientes eléctricas en general no pueden ser almacenadas como electricidad, pero con hidráulica se produce un flujo de alta presión fácilmente almacenable como energía. La diferencia fundamental está en que los acumuladores hidráulicos almacenan pequeñas cantidades de potencia
que sirven para desplazarse cortas distancias. En cambio, los acumuladores eléctricos pueden entregar potencia en forma continua por mucho tiempo. El problema de los vehículos híbridos hidráulicos es que en la práctica el motor de combustión convencional no se puede detener a voluntad, o hacerlo complica y encarece los sistemas. Y además, cuando se acelera y frena en forma repetitiva, los ahorros de combustible dependen de la forma de manejo. Sumando y restando, en los híbridos hidráulicos los ahorros de combustibles no compensan la inversión inicial ni de mantenimiento, que significa usar dos sistemas independientes trabajando en un solo automóvil. En rigor, lo mismo es válido para los híbridos eléctricos, y la inversión no se compensa, pero todo lo que es asociado a vehículos eléctricos no se rige por decisiones técnicas ni lógicas, sino por leyes y reglamentos, basados en sueños y esperanzas en un mundo mejor en que la técnica algún día solucionará todos los problemas. A la espera de esos milagros y ese mundo maravilloso, quiero presentarles los híbridos hidráulicos que usan un motor de combustión interna de 3 tiempos. Un motor de 3 tiempos usa las explosiones de combustible, las explosiones que hoy usan los motores de combustión para mover un sistema de pistón, biela y manivela. Pero el motor de 3 tiempos usa las explosiones para empujar el pistón de una bomba hidráulica que genera flujo hidráulico. Es decir, la misma explosión que hoy se usa en un motor convencional, en el motor de 3 tiempos se usa para generar directamente un flujo de aceite a presión. En un automóvil híbrido hidráulico podemos reemplazar el motor térmico convencional por un motor de 3 tiempos, que con las explosiones de combustible genera un flujo hidráulico que directamente llena el acumulador hidráulico de alta presión o mueve los motores hidráulicos que hacen girar las ruedas. Es decir, con este sistema nos ahorramos todo el motor de combustión que todos conocemos. Los híbridos hidráulicos actuales usan un motor de combustión a gasolina o diésel para mover una bomba hidráulica. Con el motor de 3 tiempos nos ahorramos toda la energía que se gasta en mover la inmensa cantidad de piezas y componentes que tiene un motor de combustión convencional. Y eso nos permite utilizar para mover el vehículo energía que hoy se pierde en simplemente mover el motor. En este video solo diré 2 cosas del nuevo motor. Primero, que el motor de 3 tiempos trabaja en un ciclo de compresión, expansión y detención, y que es en el tiempo de detención cuando se realiza el escape y la admisión, que en un motor convencional ocupan 2 tiempos. Y segundo, que para hacer un motor práctico y que no vibre, se utiliza la configuración mostrada de 2 pistones dobles sincronizados. No voy a explicar en este video en detalle cómo funciona el motor de 3 tiempos, ni de dónde nacen sus ventajas. Eso lo pueden ver en el video del comentario fijado, pero puedo asegurar que todas las ventajas que voy a decir ahora tienen respaldo y lo pueden ver en ese video u otros del canal. Si en el vehículo de 1976 que vimos al principio o en un híbrido hidráulico actual reemplazamos el motor de combustión convencional por un motor de 3 tiempos, seguimos teniendo el sistema que nos permite acelerar y mover el automóvil con la energía almacenada en el acumulador de alta presión. Y podemos seguir recuperando energía de frenado que luego podemos usar para mover el automóvil. Pero además tenemos otras ventajas que nos permiten ahorrar combustible. Hay que entender que el motor de 3 tiempos se detiene en cada oscilación, pero eso no es visible, pues es un motor de combustión que funciona como los actuales, es decir, hace miles de carreras por minuto y los tiempos en que está detenido son milisegundos. Eso significa que al igual que los vehículos actuales, los tiempos de decisión del control del motor de 3 tiempos son de milisegundos. Esa rapidez de respuesta permite optimizar el control y ahorrar combustible, tomando decisiones cada segundo. Por ejemplo, si se deja de presionar el acelerador, el motor instantáneamente se detiene y se deja de consumir combustible. No es necesario presionar el freno para dejar de consumir combustible, basta dejar de acelerar. Si con el automóvil avanzando se presiona el freno, instantáneamente la energía recuperada de frenado se almacena en el acumulador hidráulico y cuando se acelere nuevamente, esa aceleración se hará con la energía recién recuperada. Y mientras se gasta la energía recuperada por la frenada, el motor de 3 tiempos estará detenido, sin gastar combustible.
Cada frenada, cada disminución de velocidad es transformada en ahorro de combustible. En una ciudad, al acercarse a un semáforo y frenar, se recupera energía de frenado. Y cuando se reinicia la marcha, se hace con la energía recuperada. Y es lo mismo cuando se avanza en una congestión. En cada partida se usa energía recuperada. Por eso este vehículo puede gastar menos en ciudad que en carretera, pues usamos a nuestro favor y en nuestro ahorro la energía recuperada. De más está decir que un automóvil con motor de 3 tiempos no tiene emisiones cuando está detenido, aún con el automóvil andando. Y en estricto rigor, aunque los defensores de la electricidad producida con sol y viento no lo acepten, ese automóvil es muchísimo menos contaminante para el planeta que un automóvil eléctrico o un híbrido eléctrico. Y en ciudades obviamente tiene más emisiones que un eléctrico, pero menos que un híbrido eléctrico. Las baterías eléctricas tienen la ventaja de poder almacenar mayores cantidades de energía, pero los acumuladores hidráulicos tienen la ventaja de usar inmediatamente la energía recuperada sin casi transformaciones, lo que hace que su eficiencia en recuperar energía ni siquiera pueda ser soñada por los sistemas eléctricos. Por otro lado, el motor de 3 tiempos es de carrera y relación de compresión variable. Y como usa motores hidráulicos, el motor sabe exactamente a qué presión el vehículo empezó a desplazarse. Y por tanto, la presión del acumulador de alta presión se hace variable. Eso significa que el automóvil, moviéndose igual, gasta menos combustible si el automóvil está menos cargado. Y de la misma forma, el gasto de combustible se optimiza en función de las condiciones de manejo. Además, la carrera y relación de compresión variable permiten variar el caudal y la presión de aceite hidráulico de forma que el automóvil no necesita caja de cambios. Los aumentos de torque en las ruedas o las variaciones de velocidad se realizan cambiando el caudal y la presión de aceite, aunque también es posible usar motores de caudal variable en las ruedas para optimizar el uso del aceite del acumulador de alta presión. Una forma sencilla de verlo es que la primera marcha se hace con la energía del acumulador de alta presión, y luego el motor de 3 tiempos administra el combustible y el caudal y la presión de aceite para mantener el régimen de marcha del automóvil, contando siempre con el acumulador de alta presión para realizar las aceleraciones. En los motores convencionales se habla de ciclo Otto o Atkinson, pero en el motor de 3 tiempos estos son solo cambios que el motor puede hacer en cualquier momento. Lo mismo ocurre con las condiciones que imponen los combustibles, y el motor de 3 tiempos puede usar cualquier combustible en forma muy eficiente. Si en algún momento del video te hace sentido lo que explico y te parece que es una alternativa que vale la pena estudiar, te pido dejar un me gusta y un comentario para ayudarme a visibilizar este video. Porque yo soy el único ser humano en todo este planeta que ha inventado y habla de estas cosas. Y por tanto, al ser único, el algoritmo de YouTube me manda al tarro de la basura, del cual me puedes ayudar a salir con un me gusta y un comentario. Así que gracias por el me gusta y sigamos. Una cosa sorprendente del motor de 3 tiempos es que puede funcionar como motor de vapor y usar la fuerza del vapor para impulsar las ruedas del automóvil a través de la energía hidráulica. Esto es posible inyectando agua en vez de combustible cada cierto número de ciclos. El agua aprovecha de enfriar el motor y al hacerlo se convierte en vapor a presión. El control decide cuánta agua inyecta y a qué temperatura del motor, asegurándose que la presión de vapor generada sea útil para mover las ruedas. Es en estos momentos en que la carrera variable es importante, pues se usa la carrera que sirva para producir trabajo útil considerando la presión del vapor generado. Aunque se hiciera una inyección de agua cada 99 de combustible, si esa inyección de agua reemplaza la inyección de combustible, sería un 1% de aumento en el rendimiento. Como el motor de 3 tiempos trabaja con oscilaciones y no tiene ninguna componente de fuerza en otro sentido, es muy práctico utilizar componentes cerámicos, de forma que la temperatura de trabajo puede ser muy elevada, solo condicionada por las emisiones, y en ese caso el uso de agua para enfriar no crea problemas. Hemos dicho que el automóvil parte cuando se presiona el acelerador, y el acumulador de alta presión está lleno. Y también hemos dicho que el motor se detiene en cada ciclo. Así que la pregunta debería ser ¿cómo parte realmente el motor de 3 tiempos cuando el acumulador de alta presión está vacío?
En ese caso, al motor de 3 tiempos le bastan unos pocos ciclos inyectando combustible y provocando la explosión para llegar a la presión de trabajo y a las condiciones de trabajo. Cuando se habla de pocos ciclos, son pocos, y en tiempo no alcanzan a ser segundos. Es decir, el motor de 3 tiempos parte solo y no necesita motor de partida. Para el conductor del automóvil con este extraordinario motor, el que el motor se detenga y parta no afecta su sensación de manejo, porque en estricto rigor el motor de 3 tiempos no está relacionado con la sensación de manejo. Así que la única información que el conductor recibe es el ruido del motor al funcionar, y eso estará asociado a los ruidos del tubo de escape, pues el motor, al tener tan pocos componentes, el único ruido que se podría escuchar son las explosiones de combustible, que todos sabemos no se escuchan con un motor en buen estado. El bajo consumo que puede tener un vehículo con un motor de 3 tiempos se debe a que puede recuperar la energía de frenado y que se detiene siempre que no es necesario. Pero eso no sería suficiente si no fuera por lo poco que gasta un vehículo en movimiento. Y es el hecho de que los vehículos gastan poco cuando se están moviendo lo que permite la existencia de automóviles eléctricos. Pues está medido que en condiciones normales un automóvil o un SUV en movimiento necesita la mayor parte del tiempo menos de 11 caballos de fuerza en su sistema de propulsión. En el caso del auto eléctrico te vende la idea de usar motores de cientos de caballos de fuerza, pero en el tránsito habitual un automóvil se desplaza usando un poco más de 10 caballos. Y la alta potencia se usa solamente durante segundos en aceleraciones que normalmente no llegan a ocupar toda la potencia instalada. Pues en la realidad, si se usaran en forma continua esos cientos de caballos de los autos eléctricos caros, las baterías durarían minutos. En el caso del automóvil con motor de 3 tiempos, este gráfico, que es antiguo, es bastante decidor, pues la curva muestra la potencia en las ruedas de un automóvil o un SUV, y el área de la curva por debajo del cero representa la potencia de frenado, y es energía que puede ser recuperada. Si restamos el área de la curva por debajo del cero al área sobre la curva sobre el cero, considerando el rendimiento de la recuperación, la diferencia de áreas es la potencia que debe ser obtenida del combustible, que sería el gasto real en combustible. Como en ciudad hay más potencia de frenado, eso significa que podemos gastar menos en ciudad que en una carretera a velocidad constante. Como las aceleraciones en el automóvil con motor de 3 tiempos se obtienen de la energía en los acumuladores, el motor de 3 tiempos no necesita ser de gran potencia para permitir esas aceleraciones que duran segundos y que en un automóvil eléctrico o de combustión requieren de motores de alta potencia. No estoy diciendo que el motor de 3 tiempos rompa alguna ley física. Lo que estamos haciendo es separar la aceleración de la velocidad de crucero, lo que nos permite tener un motor pequeño y satisfacer ambas cosas. Para que se entienda, hay que notar que la energía de aceleración que el automóvil necesita está en el acumulador y que el conductor al acelerar usa esa energía. Pues bien, si el conductor acelera durante 2 segundos y el motor de 3 tiempos se demoró 10 segundos en almacenar esa energía de aceleración en el acumulador de alta presión, eso significa que con un motor de 3 tiempos con una potencia nominal 5 veces inferior, el conductor obtiene la misma sensación de aceleración que habría obtenido en un automóvil de combustión o eléctrico con un motor de potencia nominal 5 veces mayor. Quisiera aclarar que aunque he usado el término híbrido hidráulico, un vehículo con motor de 3 tiempos no es un híbrido hidráulico. Simplemente tiene un nuevo tipo de motor que no usa una transmisión mecánica, sino que usa una transmisión hidráulica. El problema de los híbridos es juntar dos cosas diferentes, lo que encarece y complejiza todo. Por eso fallaron los híbridos hidráulicos y fallarán los híbridos eléctricos cuando la locura eléctrica pase. Actualmente la mayoría de los vehículos que usan motores hidráulicos en sus ruedas son equipos de gran tamaño y potencia, pero eso es así porque en general los sistemas con motores de combustión son más baratos que los sistemas con motores de combustión e hidráulica. Pero el motor de 3 tiempos haría más baratos a los sistemas puramente hidráulicos. Y en ese caso existen motores comerciales que están diseñados para soportar las ruedas de un vehículo y que servirían fácilmente en automóviles. El automóvil que acabo de describir tiene el mejor motor que se ha inventado para automóviles.
Su crimen es ser la ocurrencia de un ingeniero chileno que solo tiene YouTube para darlo a conocer. Pero técnicamente es correcto. Y desde la ingeniería y la técnica no se puede decir con bases técnicas que estoy equivocado. Y decir eso no es soberbia, es solo haber hecho bien la tarea. Si algo de lo que he dicho no resulta en un automóvil con motor de 3 tiempos, será consecuencia de algo no visto. Pero técnicamente lo planteado es correcto. Este automóvil no necesita de nuevos inventos, grandes descubrimientos o milagros para convertirse en una realidad práctica, como sí ocurre con los automóviles eléctricos o a hidrógeno, que siguen esperando milagros o que se deroguen algunas leyes físicas para hacerse rentables. El automóvil con motor de 3 tiempos solo necesita recursos para ser construido y que pueda convertirse en una solución de uso cotidiano.